Con motivo de la jura de la Constitución ante las Cortes por parte de la princesa heredera, León de Borbón, nos reunimos hoy aquí para debatir sobre el significado y la trascendencia de ese acto y sobre el papel que la monarquía ha jugado y seguirá jugando en nuestra democracia. Temas sobre los que REMCO, que hoy nos convoca, trata de poner luz con encuentros como este y con trabajos de investigación que aspiran a rebatir algunos prejuicios que hay sobre la corona, una institución clave en nuestro ordenamiento constitucional, pero bastante incomprendida. No sé si me oye. Sí, ahora. Incomprendida en parte por el desconocimiento que hay de sus funciones institucionales. ¿Es la monarquía compatible con la democracia? Los rankings que miden la calidad democrática en el mundo demuestran que sí. Año tras año, las monarquías parlamentarias forman parte del grupo de las democracias más avanzadas del mundo. Así lo refleja el Democracy Index que hace el Economist Intelligence Unit, el índice de Freedom House y el Rule of Law Index. Me gustaría aquí destacar que más allá de la carga simbólica y solemnidad, la jura de mañana tiene un profundo sentido político y jurídico. Frente a quienes piensan que se trata simplemente de la exaltación de la corona, el acto representa la subordinación de la institución monárquica a la Constitución, al Parlamento y a la soberanía popular, que son las fuentes de las que emana su legitimidad. De hecho, la española es la única monarquía en el mundo que obliga a su heredero o a su heredera al trono, una vez alcanzada la mayoría de edad, a comparecer ante las Cortes Generales para comprometerse con el orden constitucional. Solo así podrá acceder a sus derechos dinásticos. Bueno, para hablar de todos estos temas, hoy nos acompaña Aurora Nacarino Bravo, que es periodista, editora y politóloga, tertuliana en el programa Más de Uno de Carlos Alsina y analista política en El Confidencial. En la actualidad es diputada del Partido Popular en el Congreso y miembro de la Fundación Reformismo 21 y de la iniciativa ciudadana España Juntos Sumamos. Pablo Gómez Perpiñá es jurista y politólogo, ha sido concejal, diputado autonómico y senador. Portavoz de Más Madrid entre 2019 y 2021, actualmente es vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea de Madrid. Chapo Apaulaza, periodista, escribe en La Razón, en The Objective, en el Diario de Navarra, participa a diario en el programa La Brújula de Onda Cero y colabora como analista en El Espejo Público de Antena 3. Es también consultor de comunicación. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencia Política por dicha universidad. Ha sido investigador visitante en universidades como Trinity College de Dublín, Oxford y Harvard y ha colaborado como experto y consultor para el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y otras importantes instituciones. Quiero dar las gracias también a la Fundación Carlos de Amberes y en especial a su presidente Miguel Ángel Aguilar por acoger en su sede esta mesa de debate. Me gustaría empezar por ti, Aurora. El acto de mañana expresa la continuidad de la monarquía, pero también el compromiso del heredero con la Constitución. Quería que valoraras su trascendencia y que también nos comentes un poco el papel que ha jugado la institución en la evolución de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, yo también quiero sumarme a los agradecimientos a REMCO y a su director, que no presidente Paco Beltrán, al presidente esta vez sí de la Fundación Carlos de Amberes, Miguel Ángel Aguilar, a mis compañeros de mesa y por supuesto a todos los que nos acompañáis esta tarde, para hablar de un suceso que, ante todo, voy a decir un tópico, es histórico. Probablemente en la política española hemos tenido empacho de sucesos históricos en la última década. Normalmente eso no es indicativo siempre de algo positivo, pero en este caso, bueno, estamos ante un acto de normalidad constitucional, de continuidad constitucional, que es, bueno, la princesa alcanzada la mayoría de edad, se presenta ante el Parlamento y de algún modo renueva los votos de la corona, ¿no? Que es el compromiso
con la Constitución ante la Cámara donde reside la soberanía nacional. Claro, esto nos obliga a hablar, por un lado, de la legitimidad de origen de la monarquía. Sus críticos siempre se centran, no, es que no está regida por el principio mayoritario, por el principio democrático, ese carácter hereditario, vitalicio, no sometido a la rendición de cuentas. Pero al mismo tiempo es una forma de la jefatura del Estado que ha sido refrendada primero en la Constitución del 78 por todos los españoles que en aquel momento tenían derecho a voto, y posteriormente de forma periódica, cada vez que un heredero alcanza la mayoría de edad, tiene la obligación de renovar ese compromiso de la corona con la Constitución ante las Cortes. El otro día, precisamente hablando con un buen amigo, con Ignacio Varela, me decía que es un hecho único en el mundo. Esto no sucede en el resto de monarquías parlamentarias, constitucionales que conocemos. El hecho de que la heredera española pase a jurar la Constitución delante de la Cámara donde reside la soberanía del pueblo es un hecho distintivo de la monarquía española que de algún modo refuerza también su carácter democrático. Es cierto, por otro lado, que no podemos negar que bueno, la jura de la Constitución por parte de la heredera tiene lugar en un momento político probablemente delicado. Cuando España aprueba su Constitución y con ella avala la forma, la forma del Estado, la forma monárquica del Estado, pues es bajo el clima de lo que hemos llamado el consenso de la transición. Y también con un compromiso histórico de toda la izquierda de tradición republicana que en aquel momento acata la bandera, acata la democracia y acata la democracia, digamos, de la monarquía parlamentaria. Probablemente ese amplio consenso con el que se aprobó en aquel momento la Constitución, pues hoy está muy contestado. Está contestada la propia Constitución y está contestada también la forma de la jefatura del Estado. Y eso es lo que, bueno, a algunos les sirve para decir que hoy por hoy la monarquía puede estar en discusión, incluso su continuidad más allá de la heredera o incluso del monarca actual puede estar en cuestión. Pero como no quiero extenderme más en esta primera pregunta, si queréis, dejamos esta discusión para después y dejo la palabra al que viene después. Yo quería dar la palabra a Pablo. Has hablado del clima político actual, ¿no? Hace 37 años, en la jura del entonces heredero Felipe de Borbón, estuvieron presentes todos los diputados de la Cámara, ¿no? Excepto Herri Batasuna, y todos los presidentes de las comunidades autónomas, incluido Pujol y Ardanza. Hoy el clima institucional es muy distinto, es radicalmente distinto. Me gustaría que lo valoraras. Bueno, primero de todo, no sé si se escucha. Sí. Lo primero de todo, daros las gracias por la invitación a participar en este foro. Establecer una comparación entre el clima político, situación institucional de 1986 y la de 2023, pues ciertamente es sencillo porque casi todas las cosas son diferentes, ¿no? La primera y más evidente para mí es que yo ni siquiera había nacido, ¿no? Yo tampoco. Bueno, y es en realidad un síntoma de cierta salud democrática que hoy entre los ponentes pues haya personas que a lo mejor hayan podido conocer aquella época y otros que no, ¿no? Y que en definitiva todas esas posiciones tienen igual legitimidad para poder opinar y para poder, bueno, en definitiva reflexionar sobre una institución del Estado, porque yo creo que esa es la primera premisa de cualquier institución que se inserta en un régimen democrático, que está sujeta a la crítica. Y esto por parte de los defensores de la monarquía no creo que siempre haya sido bien entendido. Soy consciente que una parte de la derecha cifra una presunta ruptura del consenso constitucional o del clima consensual propio de la transición en un cambio de opinión por parte de la izquierda, ¿no? Yo la verdad que lo veo francamente
no al revés, pero sí de una manera diferente. Creo que desde 1986 hasta la actualidad han pasado muchas cosas y entre ellas una que para la gente de mi generación es particularmente relevante, que es la crisis de la legitimidad, no de la monarquía, sino del conjunto de las instituciones democráticas de este país. Es una crisis que no está circunscrita a nuestro país, no habla esencialmente mal del diseño institucional de la Constitución, sino que probablemente tiene que ver también en cierta medida con una crisis de la representación tal y como la conocemos en las democracias liberales, tiene que ver con una crisis del sistema de partidos y con algunos de los excesos y algunas de las instituciones que conforman la espina dorsal del régimen constitucional del 78, pues han protagonizado en este país. Y hablar de una institución tan importante para entender la historia de España como la corona, sin mencionar estas cosas, pues ciertamente yo creo que sería quedarnos muy lejos de lo que ha sido el objeto, y es el objeto de crítica de una parte importante de la sociedad española. Me parece importante resaltar que los españoles no han podido emitir su opinión respecto de la monarquía, por tanto, casi cualquier cosa que digamos es una opinión fundamentalmente subjetiva, todas muy respetables, pero en algunos casos carente incluso de datos. El propio CIS lleva muchos años sin preguntar cuál es la opinión de los españoles respecto de la monarquía. Es verdad que sobre Felipe VI se pudo preguntar en una ocasión, si no recuerdo mal, en el año 2015, y suspendió con un 4 y pico la nota. No habla bien del rey, tampoco de otros tantos políticos que tienen o tenemos unas notas similares, y probablemente eso redunda, ya digo, en esa crisis institucional que es percibida por la ciudadanía. Indudablemente, el clima político en el que alcanza la mayoría de edad la princesa Leonor es un clima político de fuerte polarización. Tengo también la sensación de que tendemos a cuestionar el papel que estamos jugando los diferentes actores políticos en la actualidad con esta idea de la polarización, como si antes todo el mundo estuviera de acuerdo en todas las cosas. Veo entre los asistentes personas que tienen algo más de edad que yo y a lo mejor alguno puede contar alguna experiencia en este sentido. Tengo la sensación de que la historia democrática de España, fundamentalmente la historia democrática reciente, no ha sido ni tan consensuada, ni tan idílica, ni tan pacífica en términos políticos como en algunas ocasiones nos gusta contarnos. Y que todos los sistemas políticos necesitan mitos que cohesionen a su población, que nos hagan convencernos de que efectivamente merece la pena los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de los años por adquirir una serie de reglas de convivencia, pero es importante, sobre todo si desarrollamos una conversación racional y argumentada, que esta mitificación no nos nuble la vista y nos impida ver que discrepancias ha habido toda la vida y que esperemos que la siga habiendo porque es algo consustancial a la democracia. Para terminar, y por terminar de contestar a la pregunta, bueno, naturalmente soy de izquierdas, formo parte de una de las formaciones que se siente representada, en este caso en Sumar, que es un partido de carácter nacional, y alguno de nuestros diputados ha dicho que no va a asistir al acatamiento de la Constitución, a la jura de la Constitución por parte de la princesa. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta decisión. No estoy de acuerdo porque creo que uno cuando decide embarcarse en esto de la representación pública y participar del Parlamento, participa con todas las consecuencias, para ser partícipe de aquellas cosas con las que uno está de acuerdo, pero también con aquellas con las que no está de acuerdo. Pero por encima de eso no estoy de acuerdo porque me parece que las fuerzas políticas que nos reconocemos en el republicanismo, que somos republicanas y que lo defendemos abiertamente, a veces poniéndolo excesivamente poco sobre la mesa, de alguna manera tenemos que hacernos cargo de que no va a ser la monarquía o la institución monárquica, o si queremos la heredera, la que en un ejercicio de heroísmo, digamos, que va a entregar sus responsabilidades futuras al Parlamento para que el Parlamento decida. Yo creo que los partidos republicanos debiéramos haber tenido más determinación, haber tenido más valentía, y esa valentía y esa determinación yo creo que pasa en cierta medida
por estar presentes en el martes, en el día de mañana, y quizá, ¿por qué no?, haber solicitado poder tomar la palabra y dar nuestra opinión en la Casa de los Españoles y en la sede de la soberanía popular, que no es otra que el Congreso de los Diputados. Hoy leía, y con esto ya termino, de verdad, leía a José María Aznar en El Mundo y decía algo así como que la corona era la cúspide institucional del Estado. No puedo estar más en desacuerdo. La cúspide institucional de un Estado democrático, de un Estado incluso con forma monárquica como el nuestro, ha sido, es y deberá ser siempre el Parlamento, y esa es la posición que yo defiendo en el día de hoy. Gracias, Pablo. No sé si luego alguno que quiera hacer algún comentario, vamos, con respecto a las dos intervenciones. Yo a Txaku le quería preguntar sobre los partidos que mañana no van a estar en el Congreso, ¿no?, en el acto de mañana. Bildu, PNV, RC, Junts, Compromís, junto con varios diputados de Sumar, que aquí nos han comentado Pablo, algunos que tienen presencia en el Consejo de Ministros, ¿no? Casi todos ellos son los futuros socios, no, todos ellos son los futuros socios de Pedro Sánchez si logra reeditar su gobierno. Son partidos que quieren desmantelar todo el andamiaje del 78. ¿Crees que esto coloca a la corona en una situación de mayor vulnerabilidad? Gracias, Victoria. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí e intervenir en esta velada y en esta charla, compañeros. Si es más vulnerable, yo creo que sí. Voy a hablar un poco antes de ese mismo rechazo del que hablaba Pablo ahora, ¿no? De la falta de cortesía mínima para comparecer ante una cuestión que tiene lugar en el Parlamento, siendo uno parlamentario, ¿no? Es decir, esos partidos lo que están haciendo es, en mi opinión, una maniobra muy torpe en cuanto desmerece su propio papel. Es decir, en el momento en el que la heredera a la corona, digamos que se entrega o entrega su poder al Parlamento, ellos le dan la espalda. Creo que lo que hay aquí es una falta de cortesía que se ha expresado en muchísimos ámbitos. Y yo creo que se equivocan en la medida, no sé si se equivocan o aciertan. Ellos creen que de alguna manera están expresando que le están dando la espalda a una persona y a una institución, ¿no? Es decir, cuando no están allí, cuando llega don Felipe, están en una recepción, cuando no están en la jura de doña Leonor, ellos piensan que están dando la espalda a la monarquía y a los Borbones, pero en realidad a quien le están dando la espalda es a todos los españoles. Es decir, es un acto profundamente descortés por esa cuestión. Me está dando la espalda a mí, a usted, a los propios, a Pablo, que se define como republicano, también le está dando la espalda, porque es la representación. Y estamos en un juego de representaciones que es muy importante. Yo creo que lo que a ellos les molesta, en realidad, no es la forma del Estado. Yo lo que creo que a ellos les molesta es, en realidad, la gente a la que la princesa representa. Lo que les molesta es España. Es decir, si estuviéramos hablando de otro país, la monarquía no les molestaría tanto. Lo que justamente les molesta es que esa persona represente en la manera que representa a todos los españoles. Con lo cual, pues no sé si están en lo cierto, ¿no? Cuando hacen ese ejercicio, ¿no? En cuanto a la vulnerabilidad, que era el final de tu pregunta, yo creo que sí que es más vulnerable en potencia por lo siguiente. Yo creo de verdad que aquí el problema no es que se critique a la corona, que se critique al jefe del Estado. Comparto con Pablo que es un derecho y está una democracia en la que está incluida la crítica. Es decir, que yo creo que España incluye, y esto es una opinión personal, incluye muy graciosamente a los que atacan a España. Es decir, bueno, lo que sucede aquí es que la corona no puede defenderse. O sea, el problema no es que la ataquen más o menos, sino lo poco que la defienden.
y una de las bases, naturalmente, de la defensa consensuada del régimen del 78 y de la corona como una pieza fundamental, es el Partido Socialista, que ha estado ahí en muchas ocasiones. Y ahora no sé si está. Yo creo que sí. Diría que el ataque a la corona es una línea roja que el PSOE, siendo más específicos el sanchismo, no se va a atrever a cruzar. Diría que la masa electoral en la que se sustenta el poder del Partido Socialista, ahora mismo confundido con el sanchismo, la acción política del sanchismo, pues nunca va a tragar con eso. Pero he de reconocer, Victoria, que en otras ocasiones me he visto en esta misma suposición y Pedro Sánchez y el Partido Socialista actual pues me han quitado la razón. Es decir, yo ahora mismo me gustaría decirte no es más vulnerable porque no pasa nada, porque el Partido Socialista nunca se va a atrever a cruzar una línea roja que puede socavar los principios del 78 y la convivencia entre los españoles. Me gustaría, pero no puedo estar seguro de ello. Muchas gracias. Ignacio, voy con un tema de actualidad que la independencia y la neutralidad del jefe del Estado son claves para su legitimidad. La monarquía está despartificada, eso es en palabras de Juan José Laborda, ¿no? Pero son muchos los que a menudo quieren que tome partido, como ocurre ahora con la inminente aprobación de la ley de amnistía, cuya constitucionalidad ha sido puesta en cuestión. Un sector de la derecha ha iniciado una campaña para que el rey no firme dicha ley. ¿Qué papel debe jugar el jefe del Estado? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a Renko por haber organizado esta especie de vigilia. Que es en el sentido, la verdad, más entrañable, ¿no? Es decir, mañana hay un acontecimiento importante para la democracia española. Y entonces, bueno, pues nos acordaremos, ¿no? En la víspera estuvimos conversando sobre la relevancia y por supuesto que es importante ser conscientes de que es una institución sometida a la crítica, pero también sometida a la defensa. Digamos que el papel que hace Renko en este sentido de mostrar, ¿no? De analizar y también de recomendar elementos, de poner en valor cuestiones que tienen que ver con la monarquía, porque imagino que en ese sentido, digamos que no tiene una neutralidad porque está convencido la Renko de que la jefatura del Estado de forma monárquica tiene un valor añadido y bueno, en ese sentido estamos aquí para debatir y desde distintos puntos de vista, pues, bueno, madurar, ¿no? El conocimiento que tiene. A la pregunta sobre si el rey, sobre la monarquía, debe o no, el valor que tiene que esté por encima de los partidos, si debe de, digamos, utilizar esto que a veces se denomina el poder de reserva en algo como esto, ¿no? En fin, yo creo que la pregunta para cualquier persona demócrata que considere que la jefatura del Estado en forma monárquica tiene algún valor añadido, la respuesta solamente puede ser el rey no tiene que hacer, la monarquía no tiene jamás que inmiscuirse en la política de partidos. Cuando uno analiza cuáles han sido las crisis constitucionales de las monarquías, estuve leyendo hace unos días, ustedes, bueno, es un poco, quizá les pille un poco lejos, ¿no? En Australia hubo una crisis constitucional importante en los años 70, el primer ministro laborista y primer ministro del Partido Conservador Nacional, ¿no? Del Liberal Nacional, ¿no? Del Fraser, ¿no? En los años 70, cuando entonces el gobernador general, que es el representante de la entonces reina de Inglaterra, pues, digamos, entró en política con elementos probablemente en aquel momento, en los años 70, relativamente válidos, ¿no? Y sin embargo la historia ha juzgado a aquel gobernador general de manera la historiografía australiana, ¿no? Muy severamente podía haber gestionado aquello mucho mejor. O de manera más cercana,
ahora, por ejemplo, la monarquía holandesa, la reina Beatriz, ahora ya no es la reina Beatriz, pero la reina Beatriz en su momento, en las rondas de formación del gobierno, una cosa parecida a lo que hacemos en España, a lo que también se sigue haciendo en Dinamarca, y que ya no se hace en los Países Bajos, precisamente porque ella tuvo alguna duda sobre recibir a Wilders, que era un líder del partido de la derecha populista, y eso llevó a que la democracia holandesa reaccionara quitando a la reina de esa responsabilidad, que ahora la hace el presidente del Parlamento. Y no creo yo que Países Bajos haya mejorado el sistema, pero desgraciadamente probablemente la reina se equivocó por no ser estrictamente neutral. O el hecho de que el Gran Duque de Luxemburgo ya no refrenda las leyes, porque también, cosa parecida a lo que le ocurrió al rey Balduino en Bélgica, pues puso alguna duda. Es decir, que es esa especie de tentación, ¿no? de pensar que el rey tiene que hacer eso. Tenemos que pensar que uno presume que es que el rey está radicalmente en contra de la amnistía, ¿no? Que ya, digamos que también es una presunción que en sí mismo debería de hacernos pensar, ¿no? ¿Y por qué va? Si se supone que en el Parlamento va a haber una mitad más uno, o sea, va a haber más representantes de españoles que menos que van a votar por la ley, ¿por qué presumimos, ¿no? Yo no digo que, yo personalmente, si lo digo, me parece una mala cosa la amnistía, y lo he dicho públicamente y creo que es equivocado, pero ya el mero hecho de presumir que el rey está en contra de algo que la mitad más uno de los representantes, por las razones que sean, van a aprobar, porque si no, no sería una ley, ya debería hacernos interrogar. Pero en fin, yo me gusta mucho y creo que tiene que ver con la reina, ¿no? La reina de futura, la reina mañana, la princesa de Asturias, jura la Constitución. Y yo me gusta mucho la página web de la monarquía inglesa, británica, que dice el monarca, el rey ante la reina, es el jefe del Estado, pero también es el jefe de la nación, ¿no? Dice, y entonces explica cuáles son su especie de funciones como jefe del Estado y como jefe de la nación. Yo creo, y esto es una cosa buena sobre todo de la futura reina Leonor, que España necesita mucho más una jefa, dicho esto de jefa con una especie de figura simbólica, jefa de la nación que jefe del Estado. España tiene un Estado fuerte, mucho más fuerte de lo que muchas veces las personas más preocupadas por el Estado piensan, ¿no? Y probablemente la ansiedad con la cual asumimos todos los acontecimientos tan desgraciados en el catalán era porque mucha gente pensaba que el Estado era más débil de lo que realmente es. El Estado necesita tanta vocación de liderarlo. Un Estado democrático se lidera solo, y sin embargo sí necesitamos cuidar más a la nación. Necesitamos más elementos simbólicos, porque la nación española pues tiene unas vulnerabilidades, unas características que yo creo que la hacen una de las naciones más interesantes y atractivas de todo no somos un Estado-nación a la francesa o a la portuguesa, somos mucho más que eso y a mi juicio mucho mejor que eso, pero es muy complicado. Entonces, en la figura del rey, si algo de valor añadido tiene, que yo creo que sí, la monarquía frente a la república como forma del Estado, la jefatura del Estado, es precisamente en aquellos casos que tienen naciones complicadas. Y no por casualidad, los estados que en el mundo occidental son estados que han conseguido trascender esta idea francesa y monótona del Estado-nación, ¿no? Donde ha habido esa centrifugización de identidades, son precisamente Reino Unido, Bélgica, Canadá, España, que si no hubieran sido monarquías probablemente a día de hoy ya no serían ni Reino Unido, porque no sería reino y no sería unido, ni seguramente sería Canadá, ni seguramente sería Bélgica, ni seguramente sería España. Es decir, que fijarse más en lo que requiere ser símbolo de la nación y menos en lo que significan los elementos del Estado. El rey es un símbolo y, por tanto, tiene que, en la parte de su figura como jefe del Estado, tiene que estar absolutamente separado de la política y, si acaso, reivindicar, y esto es una pequeña discrepancia que tengo con Pablo, ¿no? El valor que tiene en una democracia que la figura más importante no sea un político. Esto yo creo que tiene un valor en sí mismo que hace que los ciudadanos, desde un punto de vista puramente y radicalmente democrático, consideren que la representación de lo que les hace unirse como sociedad, por supuesto, esa figura tiene que ser una figura que esté, digamos, en comunión con los valores dominantes de esa nación y por supuesto, pues
pero creo que eso es muy relevante y, por tanto, evidentemente, y concluyo de una respuesta fácil y rápida a la pregunta, sería absolutamente disparatado que el rey tomara algún tipo de acción que tenga que ver con el funcionamiento de las instituciones, ¿no? El poder de reserva, mejor no utilizarlo nunca, esas cosas están ahí para no usarlas nunca. Y cuando digo nunca es nunca, porque el poder de reserva se ejerce por el mero hecho de pensar que la existencia de la monarquía hace que no sea necesario utilizar. Muchas gracias. No sé qué, tú querías intervenir, ¿no? Con respecto a alguna de las cosas que has Seguimos planteado. y ya vamos sacando los temas, si quieres. Bueno, yo quería sacar un tema un poco más amable, que es la idea de que, bueno, que vamos a tener la primera reina en la historia de nuestra democracia, ¿no? Es una mujer joven, preparada, comprometida y pertenece a una generación de mujeres que accederá al trono de Europa. Además de España, tenemos el caso de Holanda, Bélgica, Noruega y Suecia, ¿no? ¿Vosotros creéis que puede la princesa de Asturias servir para acercar la corona a las nuevas generaciones y de alguna manera contribuir a renovar la imagen de la institución? No sé. Sí. Bueno, una de las cosas que se le reprochan normalmente a la monarquía es que es una institución aparentemente trasnochada, ¿no? Anacrónica. Sin embargo, antes pensaba, digo, no deja de ser paradójico que vayamos a tener antes una heredera al trono que una presidenta del gobierno. En cualquier caso, yo lo que sí creo, es verdad que Leonor despierta cierto entusiasmo y probablemente, como tú dices, sirva para conectar con generaciones más jóvenes. Es casi una figura pop. Pero yo siempre quiero prevenir contra el riesgo de que de repente nos hagamos todos leonoristas. Creo que uno de los peores errores que cometimos en este país fue hacernos juancarlistas, porque significaba que tú hacías descansar la legitimidad de la institución, de la monarquía, en una persona. Y las personas son falibles. Entonces, si tú haces eso, si descansas toda la legitimidad de una institución sobre los hombros de una persona, en el momento que esa persona falla, se te puede venir abajo la institución. Y creo que lo que tenemos que defender son las instituciones. Echo de menos los tiempos en los que éramos institucionalistas, ¿no? Hablábamos menos de identidad y de guerra cultural, más de instituciones. Creo que estamos a tiempo de revertir el error que cometimos con Juan Carlos y que se solucionó por la vía de la migración, defendiendo sin embajes la institución de la monarquía. Y no necesariamente diciendo que somos leonoristas, aunque nos guste Leonor. Además es que el juancarlismo tenía algo también de cierto complejo, y voy a hablar en clave muy personal. Yo crecí en una familia de izquierdas. Como éramos progres, la manera de defender la monarquía era decir que bueno, no éramos monárquicos, éramos juancarlistas. Craso, ¿no? Por otro lado, defendíamos la monarquía porque considerábamos que atacar la monarquía era de fachas. Históricamente, los que más furibundos críticos de Juan Carlos, los que le habían llamado traidor, eran los nostálgicos de Franco. ¿Por qué? ¿No? Había decidido ser, en palabras de Charles Powell, que está hoy aquí con nosotros, el piloto del cambio, ¿no? El piloto del cambio democrático. Entonces, defendamos la monarquía sin necesidad de decir no somos monárquicos, somos leonoristas. Yo, volviendo un poco a la historia familiar y queriendo también enlazarlo, antes hablábamos del clima de polarización. Antes había debates, pero la polarización es un fenómeno muy concreto que busca la deslegitimación del que discrepa, ¿no? Y nos articula a todos en torno a bloques muy monolíticos en los que no caben los matices. Y lo veo porque también pensando en esto de mi familia, el otro día les decía a unos amigos de mi vida, digo, en mi casa éramos progres, pero había 4 cosas que teníamos muy claras, ¿no? Que el comunismo no era una buena idea mal ejecutada, que el nacionalismo no era progresista nunca, que
que la monarquía era democrática y si el antimonárquico era de fachas, y que al antisemitismo ni media concesión. Todo eso probablemente, decir todas estas cosas, me convierto en una señora de derechas. Y eso tiene mucho que ver con la movilización. Pero mira, yo defiendo la monarquía no porque no abordo la cuestión de la jefatura del Estado desde las creencias, desde la creencia, sino, bueno, lo abordo como se aproxima, digamos, un positivista a la realidad, por medio de la experiencia, por medio de la constatación de los hechos. Hace más de un siglo, un discurso muy famoso que todos conocéis, de Ortega, que era vieja y nueva política en el Teatro de la Comedia, dijo, hablando sobre la monarquía o sobre la jefatura del Estado, dijo, a este respecto no puede ser decorosa el siglo XXI otra postura que la experimental. Creo que sigue valiendo para el siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver qué nos dice la evidencia. La evidencia nos dice que bajo este modelo de monarquía parlamentaria hemos conocido el periodo de mayor estabilidad, prosperidad y libertades de toda nuestra historia. Oye, no es poco, ¿eh? Entonces, yo que creo que cuando algo funciona es mejor no tocarlo, es mejor no romper. Claro, esto es un argumento que difícilmente puede convencer al que efectivamente cree que hay que romperlo todo. Creo que es un poco el debate que tenemos aquí de fondo. Atacar la monarquía forma parte de algo más amplio, ¿no? Que es el ataque a todo el orden liberal del 78. Es decir, el orden liberal del 78 tiene una serie de símbolos que son los que se atacan porque son los que se quiere sustituir por otros nuevos, ¿no? Se ataca la figura de la monarquía, se ataca la figura de la Constitución, en fin, y se cuestiona también el consenso de la transición. Entonces, claro, decía Pablo, ¿no? Yo soy de izquierdas y soy republicano. Ahora también parece que va montando, ¿no? Entonces, eres de izquierdas, por tanto eres republicano. Creo que también eso da una idea de cómo nos hemos ido, digamos, separando en packs ideológicos, ¿no? Yo no sé muy bien qué significa ser republicano en abstracto, significa reivindicar la experiencia del 1873 o la del 31, porque yo no creo que sean mejores que la fórmula que tenemos hoy. Significa, es que decir, yo prefiero mil veces vivir en una Dinamarca que en una república democrática como y bueno, creo en el accidentalismo de la monarquía en el sentido de que si da buenos resultados lo voy a defender. Pero también es verdad que la monarquía ha demostrado ciertas virtudes que la hacen resiliente también a periodos convulsos. La neutralidad de la jefatura del Estado previene la falta de cohesión nacional o social, la falta de incertidumbre que establece esa continuidad, ¿no? El rey ha muerto, viva el rey, no hay vacíos institucionales. Creo que no es casualidad que cuando en el periodo de entreguerras quiebran 2/3 de las democracias que existían en aquel momento en el mundo, todas las que sobreviven son monarquías, a excepción, y alguien me corregirá si me equivoco, de Suiza, Finlandia y Francia hasta Vichy. Es decir, son modelos que proveen estabilidad, son los regímenes políticos que puntúan sistemáticamente en los índices de calidad de gobierno más alto, en satisfacción del gobierno también. Entonces, yo no creo en la monarquía como creo en el Real Madrid. El Real Madrid solo hay uno. Pero indudablemente quien quiera convencerme de cambiar la jefatura del Estado va a tener que ofrecerme argumentos para convencerme de que vamos a estar mejor. Yo no creo que los problemas que tiene actualmente España fuesen a mejorar por cambiar la forma de la jefatura del Estado. Así que creo que cuando hablamos de esto es un debate que tiene mucho más de romanticismo identitario que de voluntad de transformar, ¿no?, la vida de los ciudadanos a mejor. Gracias, Aurora. Me había pedido la palabra, pero no sé si por alusiones, Pablo, tú quieres comentar algo. Ahora o después, cuando me digas. ¿Sí? Como quieras. Vale. A ver, yo creo que es muy importante no incurrir en la falacia de
Como reconocemos que hemos encontrado en los últimos años de la historia de España un periodo inédito de prosperidad en todos los sentidos, y eso se ha hecho bajo una forma monárquica, ergo la monarquía es la solución a todos los problemas, y cualquier alteración de la forma del Estado provocaría la destrucción de ese esquema de prosperidad, porque en estos años, pues ciertamente también se ha generalizado mucho, qué sé yo, la corrupción política, y no es la corrupción política la causante de esa prosperidad. Es cierto que entre los defensores de una forma republicana de Estado hay una cierta mitificación, es cierto. Conferirle a la forma de Estado la resolución de problemas que tienen que ver con el día a día de la gente, con los problemas que le duelen el estómago a todos los españolitos de a pie todos los días, pues ciertamente es una forma un tanto arquetípica de abordar la política, pero en una proporción bastante similar, por no decir idéntica, a la de quienes le otorgan a la monarquía una especie de aura divina a la hora de armonizar la vida en sociedad. La Constitución de Cádiz de 1812, que yo sé que para una buena parte de la derecha esta Constitución no representa en términos nacionales nada esencial, porque la nación española viene de la romanización, dijo Ayuso en alguna ocasión, pero para una parte importante de la sociedad es el hecho fundante de la nación española en términos políticos. El artículo 2 de la Constitución de Cádiz decía que la nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia y de ninguna persona. No quiero caer en los estereotipos, yo soy consciente que la institución monárquica ha evolucionado mucho, pero en términos conceptuales, la nación española surgió como una conquista de los sectores liberales frente a los sectores absolutistas. Yo creo que prácticamente todos los historiadores están de acuerdo en torno a esta cuestión. La nación es el mito que sustituye al monarca como causa última de la comunidad política. Por tanto, el Parlamento es al Estado constitucional lo que Dios es a la monarquía. Soy consciente de que la monarquía ha hecho esfuerzos, sobre todo en el último tercio del siglo anterior, para adaptarse a la realidad. Y soy consciente también que eso que en algunas ocasiones algunos llaman consenso de la transición no fue otra cosa, y así lo vivieron millones de personas, no sé si la mayoría o la minoría, pero una parte importante de la sociedad, un inmenso chantaje por parte de una parte de las élites del régimen precedente para aceptar transitar hacia la democracia. Y esa es nuestra historia, con sus virtudes y sus errores, con la prosperidad de la que todos nos sentimos muy orgullosos y también con las miserias de nuestro proceso político que también ha existido. La pregunta es sencilla, y si hablamos de la juventud, de la princesa, ¿no?, y del interés por parte de los monárquicos y de la propia institución de relegitimarse de cara a la sociedad, ¿qué transformaciones está dispuesta a hacer la institución monárquica para adaptarse a las demandas que vienen desde la sociedad? Porque yo que estoy en política en estos momentos es un tema cotidiano. Los parlamentarios, los diputados, los partidos, los poderes económicos, todo el mundo reflexiona en torno a qué nivel de democratización y de renovación estamos haciendo en las instituciones. Pero ¿qué nivel de renovación está dispuesta a hacer la institución? Qué sé yo, por hacer un poco de política ficción, y ya con esto termino. Hemos visto en los últimos meses, ¿no?, a la princesa Leonor prepararse desde el punto de vista militar, desde el punto de vista burocrático, idiomas, formación, diplomacia, ¿no?, para ejercer algún día la jefatura del Estado, que sin ninguna duda es una alta responsabilidad. Con ese currículum, con ese bagaje, con el apoyo evidente de una parte de la sociedad y de algunos de los principales actores políticos del país, la princesa Leonor estaría dispuesta a someterse a la voluntad de las urnas de los ciudadanos a la hora de poder acceder a la jefatura del Estado, o esta institución no está sujeta a las reglas y a las leyes que rigen el resto de ámbitos de la vida en democracia, que es el principio democrático. No, pero aquí hay, perdona, Aurora, que quizás habéis iniciado. No, simplemente digo que una monarquía que se someta al sufragio, pues entonces es un cambio de la jefatura de Estado, y ya no estamos hablando de monarquía. Digo, porque para ti lo esencial del modelo, lo que lo hace genuino, lo que le otorga a la monarquía todos esos valores positivos de los que nos hablabas, es el hecho de que sea una institución no electa.
No. Lo caricaturizo un poco, sé que hay más argumentos, pero me parece una forma, vaya, un tanto rígida de abordar un debate que legítimamente la sociedad está teniendo desde hace décadas, que es la necesidad de renovar las instituciones. Insisto y pregunto, la futura reina, por ejemplo, si hace las mismas cosas, o algunas de las mismas cosas que hizo su abuelo, ¿está dispuesta a sentarse en un tribunal de justicia? ¿Sí o no? Porque si la respuesta es no, y siempre es no a todas y cada una de las disyuntivas que se enfrenta a la monarquía tiene un problema con España, con la España de hoy, no quizá con la de hace años, pero sí con la España de hoy. Igual pueden hacer unas primarias. ¿Por qué no? No, podemos seguir. No, Pablo, perdón. O sea, sabes que te conoces. las primarias hasta las ha hecho el Partido Popular e incluso pero somos conscientes de que en una democracia no todas las instituciones son mayoritarias. No, sistema de pesos y contrapesos. Pero sí electivas, ¿no? O sea, en torno a este intercambio que tenéis, a mí me parece interesante una cosa, y es justamente en una época de más polarización, un espacio de neutralidad. Es decir, yo no encuentro que eso que fuera a producir consenso o algún tipo de efecto beneficioso en la sociedad actual, electoralizar la elección del jefe del Estado, porque iba a generar pues muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues más polarización, ¿no? En cuanto... digamos, la democracia sí. conlleva esencialmente Sí. la contraposición de opiniones. Bueno, claro, salvo en las sociedades, que son las monarquías parlamentarias, bueno, que las dictaduras entregando... claro. Bueno, pues no me gustaría que hicieras una comparación, sería un poco forzado, ¿no? No, digo que claro, que hay una discusión en un entorno que es la jefatura de gobierno y hay unas elecciones para la jefatura de gobierno, que estamos explicando que el agua moja o que el fuego quema, y la monarquía lo que hace es sustraer de ese debate la jefatura del Estado con unas funciones muy limitadas, ¿no? Y eso lo vamos a ver mañana escenificado en una maravillosa o magnífica o fenomenal ceremonia a la que algunos de tus compañeros no van a asistir. Pero bueno, a mí me interesa bastante el hecho de la pregunta que hacía Victoria, de si una princesa como Leonor va a acercar, por algunas de las peculiaridades de su persona, la monarquía a la sociedad. Y aquí hago dos apuntes. Uno, que el hecho de que sea mujer y los propios rasgos de su personalidad, por el hecho de su sexo, desactivan una de las enmiendas que se le hacen de manera secundaria o envolvente a la monarquía y al poder, que es la identificación entre masculinidad, es decir, testosterona y poder, ¿no? Esto queda absolutamente desactivado. Es verdad que es una lectura que se hace actualmente en grandes ámbitos de la sociedad y que denota que el que la hace no sabe lo que es la historia de este país, que ha tenido reinas poderosísimas. Pero bueno, luego me interesa por qué y cómo, en qué momento a la sociedad española le empieza a interesar tanto Leonor de Borbón. O sea, ¿dónde arranca ese leonorismo? Que quizás no sea así, Aurora. Pero, ¿por qué le interesa a Leonor de Borbón por ejemplo, los jóvenes que están, algunos jóvenes que están buscando información sobre ella? En los medios de comunicación sabemos que las visitas se disparan con Leonor de Borbón. ¿En qué momento ha empezado a interesarle a España Leonor de Borbón? En un momento en el que ella ha empezado o ha aparecido en escenarios que son acordes a su postura o a su posición como jefatura del Estado, o en entornos más frívolos. No hay zapatos de cristal, no hay bailes, no hay viajes con los amigos. Eso a España no le ha interesado nada. Les aseguro que si le hubiera interesado, los medios de comunicación le hubiéramos dado esa información. Pero a España le ha dado igual toda esa cuestión, más o menos frívola. Ya no quiero decir el asunto de su presentación, la moda,
qué vestido lleva, nadie habla de qué vestido lleva Leonor. Sí que hay una reminiscencia de una cuestión bastante machista y que a mí me molesta, y aprovecho aquí para decirlo, cuando se habla de los estampados que lleva Leonor. ¿Y quién le aconseja vestirse? Digo yo que es un comentario bastante grosero. Digo yo que doña Leonor se vestirá como buenamente le gana, ¿no? Pero cuidado, que el momento en el que ella accede a la popularidad, al pico que acabamos de vivir de popularidad, no es cuando una princesa se muestra como, entre comillas, el tópico de una chica de hoy en día. No cuando se aparta de la gran institución, del peso de la institución de la corona y de la monarquía para hacer otras cosas, para mostrarse como una princesa de hoy en día contrapuesta a la monarquía de antaño. No, 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 no. Cuando en realidad salta a la palestra y España empieza a interesarse por ella, es justamente cuando jura bandera y cuando aparece vestida de militar y cuando jura la Constitución. Es decir, que la princesa de Asturias le está gustando, si me permitís, a España y España se interesa con ella cuando se entrega en el cumplimiento de sus funciones. A sus funciones. En el cumplimiento de sus funciones. Efectivamente, al ejercicio de sus funciones. No cuando a sus 18 años, según se pensaría de lo que están pensando los jóvenes, adquirir más derechos para aumentar sus espacios de libertad, como cualquiera, irse por ahí, a donde sea, en el mundo, como pensamos que cualquier joven está pensando, de vivir una vida, de matar al padre, de poner en cuestión a toda la herencia de su familia. No, 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 muy al contrario. A España le interesa Leonor cuando aparece de uniforme y cuando ella renuncia incluso a su condición de chica de hoy en día, ¿no? A mí eso me parece verdaderamente interesante y por eso lo resalto. Gracias. Nacho, no sé si quieres intervenir. Sí. Me interesa muchísimo la posibilidad de una institución como la monarquía, que tiene evidente un elemento en el sentido no peyorativo de la palabra de institución de rancia, ¿no? Rancia abolengo, hasta qué punto se puede modernizar y si eso es posible. La imagen que veremos mañana, ¿no? que aparentemente es la misma que la del año 86. Yo había nacido, pero era muy pequeñito, pero ya había nacido. Y el otro día comentaba un poco los recuerdos que tengo yo de ese momento. Sin embargo, aparentemente muy parecido, sin embargo, da una señal de lo mucho que ha cambiado España. Ayer me fijaba, por ejemplo, mañana veremos que en el año 86 solamente estaba la bandera de España, mañana estará la bandera de España y la bandera de Europa, detrás de donde estén colocadas los asientos. Tomará juramento la presidenta del Congreso, una mujer, entonces fue Gloria Pérez Barba. Nunca había habido una mujer presidenta del Congreso hasta el año 86, nunca. Desde el año 2000 para acá ha habido 4, 2 del Partido Popular, 2 del Partido Socialista. Ha habido el mismo número de hombres que de mujeres, que demuestra un país que se toma en serio la paridad, ¿no? Hombre y mujer. El presidente del Senado, en aquel momento, obviamente, del Partido Socialista, ahora será de otro partido político. Ya sé que nos gusta mucho autocriticarnos con la polarización, la ingobernabilidad, pero bueno, retrotraiganse ustedes, los que tienen más años, a la primera legislatura de Felipe González, si piensan, bueno, con España, ¿no? España es capaz de manejar la alternancia o que las instituciones estén en manos de distintos partidos políticos. Bueno, mañana se verá eso así. La reina consorte, que entonces era la reina Sofía, mañana la reina consorte, la reina de Leticia, no pertenece a la realeza. Y ya no hay ninguna monarquía en Europa donde los consortes pertenezcan a la realeza, por cierto, pero hace 30 años no era así. Es decir, que simplemente una foto de algo muy parecido es una imagen que implica lo mucho que ha cambiado España. Pero efectivamente hay un elemento que no es tan renovado, porque lo acabas de decir, ¿no? Ya ha habido mujeres ya que han reinado en España, ¿no? En España la ley sálica, como saben, es una cosa francesa. En España tradicionalmente eso no lo hubo cuando llegaron los Borbones y luego, como bien saben, esto nos trajo unas cuantas guerras, el hecho de si las mujeres podían
reinar. De hecho, la reina Isabel también llegó después de unas cuantas guerras a la reina Isabel I, o sea que en este caso no. Pero sí que me interesa mucho esto de ser mujer. Yo creo que ser mujer, que no, desgraciadamente, no lo es porque en esto hayamos cambiado, porque la Constitución, esto es un debe de la clase política española, tiene que sin duda reformar el título segundo. Yo no creo nunca que el título segundo, si no se cambia, se vaya a aplicar. O sea, es impensable que si en el futuro la reina Leonor tiene una hija y luego tiene un hijo, que el hijo que ha nacido después vaya a rey. Eso es impensable, ¿no? Pero en fin, eso es un elemento que está por resolver. Pero el hecho es que creo que sí, que por suerte va a haber una heredera mujer. Y hay un autor norteamericano, seguramente le conocen muchos de ustedes, Lakoff, que escribió Don't Think of an Elephant, que no tiene nada que ver con Botswana, lo del elefante, y que tiene también otro libro que se llama Moral Politics, que hace, ¿no? Es un libro muy interesante porque utiliza esto de la figura del padre estricto y la figura de la madre cariñosa para explicar la política norteamericana y señala que las dos figuras son igualmente importantes, ¿no? Es muy interesante cómo en inglés se dice igualmente fatherland o motherland, ¿no? Para referirse, o homeland, ¿no? Para referirse a la patria, ¿no? También es interesante en español, ¿no? Que usamos patria, pero lo decimos en femenino, ¿no? Y él hace la idea de que una visión un poco más, digamos, de izquierdas, o progresista, o liberal, como él dice, está vinculada a la figura materna. Él utiliza mucho en su libro la contraposición entre Hillary Clinton y Newt Gingrich, mientras que la figura paterna es más relacionada con la idea del padre más estricto. Y si piensan en lo bueno que ha hecho a la monarquía británica tantos años de la reina Isabel, o también cómo sirvió para la monarquía neerlandesa que he comentado antes, o en la danesa, tener una mujer, en ninguno de estos casos, además, cuando llegaron al poder la reina de Dinamarca, la reina de Países Bajos y la reina de Inglaterra también regía el mismo régimen español, ¿no? Donde supuestamente hay una preferencia del varón, pero bueno, no tenían hermanos mayores y reinaron. Ya todas las monarquías, por cierto, salvo la española, todas salvo la española, ya eso lo han resuelto. Pero, y por tanto ahí, insisto, es una cosa que hay que resolver, pero creo que el hecho de efectivamente tener una mujer va a hacer muy buena la institución, porque como decía antes también va a subrayar más la idea de jefa de la nación que de jefa del Estado. Yo creo que un hombre está más vinculado, pues usar a Lakoff, ¿no? Y Lakoff dice que eso, aunque nos parezca estereotipado, en el fondo nosotros pensamos así, y todos los que estamos sentados en esta sala sabemos que es así, que el padre representa unos valores y que las madres representan otros, la disciplina, el cuidado, el cariño, y entonces el mero hecho de tener una mujer en el trono puede ayudar a una institución que efectivamente, como estamos viendo, ¿no? Pues tiene un cierto sesgo conservador para poner en valor los elementos y por tanto él menciona, ¿no? La importancia ¿no? del medio ambiente, de la salud pública, de los servicios sociales, de la asistencia, y yo creo que esto también puede ayudar a reconciliar, en cierto modo, ¿no? o a hacer a los jóvenes que son progresistas la idea de una reina. Yo creo que una de las cosas que puede ocurrir, ¿no? En ciertas partes de la izquierda, desde luego en cierta parte de la derecha, es no aceptar, ¿no? Que el país, esto de que estamos hablando de la democracia, pues hay que fijarse en lo que los españoles mayoritariamente quieren. No significa necesariamente que eso haya que someterlo a procedimientos selectivos, porque hay muchas instituciones, muchos poderes del Estado, que como creo que decía también Aurora, están sacados del hecho electivo y no por eso funcionan peor, ¿no? Tribunales de justicia, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, o sea, no son necesariamente un elemento electivo, y muchas veces cuando, digamos, la política electiva se mete en ciertos elementos, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, la televisión pública, ¿no? Pues nos parece que es un retroceso. Hay muchos elementos de una democracia que dice, esta institución es útil para la democracia, no necesariamente sometida a lo electivo. Evidentemente tiene que haber y esto yo creo que también lo captó el rey Juan Carlos y que por eso aplicó, o sea, que sí que hay accountability, sí que hay rendición de cuentas en las monarquías. Si hay un divorcio,
con la sociedad, pues eso no funciona. El hecho de que las monarquías sepan que está en juego su propia supervivencia si ponen en peligro esa comunión es una garantía, bueno, no una garantía, es un incentivo muy grande, una garantía no es, un incentivo muy grande precisamente para que la monarquía se comporte de forma tal que permanezca y eso al final acaba siendo funcional para el propio contenido de la responsabilidad de ser esa alta magistratura del Estado de la nación que antes. Muchas gracias, Nacho. Tenemos que dar la palabra al público, pero antes creo que querías hacer una breve intervención, Bueno, intervención. No, es que me interesaba mucho lo que decía Pablo sobre la necesidad de reformar muchos aspectos de la vida institucional del país y cómo eso podía afectar también a la monarquía. Por cierto, ¿recordabas, Nacho, que el anterior juramento de la Constitución de la rey actual Felipe VI fue bajo la presidencia del Congreso de un socialista que era Francisco Vara? Y me hacía gracia porque el otro día recordábamos que aquel acto terminó con las palabras de Francisco Vara diciendo ¡viva la Constitución, viva el rey! No sé por qué me da a mí que mañana es un gol. Viva España, viva el rey. Creo que a lo mejor mañana no va a decir lo mismo. Pero bueno, sobre el reformismo, fíjate, yo me interesa porque si algo soy, yo ya no sé muy bien lo que soy, pero soy reformista, eso es lo que lo tengo claro. Y creo que hay muchas reformas pendientes en este país. Y sin embargo, en un contexto de falta de reformas, creo que la institución monárquica supo reformarse de una manera mucho más diligente que muchas otras instancias del Estado, ¿no? Mediante la aplicación de Juan Carlos. Porque creo que hay una cierta paradoja. Cuando tú estás sometido al sufragio, cuando tu legitimidad no proviene de los votos, tu única fuente de legitimidad es tu autoritas. Cuando no tienes potestas, tu única legitimidad es tu autoritas, ¿no? Tu ejemplaridad. Y eso es, de algún modo, también paradójico porque es como aquello de Renan, ¿no? Es un plebiscito de todos los días. Todos los días te tienes que someter al plebiscito ante la ciudadanía de cumplir con tu ejemplaridad. Creo que también ahí la institución fue ágil y creo que aprendió también de los errores, por cierto, de la web, ¿no? De Alfonso XIII. Creo que está demostrado que las instituciones más longevas son aquellas que son más flexibles y tienen capacidad de adaptación a los cambios sociales. Si no corremos el riesgo de tener unas instituciones como el Cristal, muy rígidas, pero muy frágiles. Eso le había pasado a Alfonso XIII, ¿no? Hay un momento en el que el país se convierte en republicanismo porque hay una contradicción entre monarquía y democracia. Hay un momento en el que no solo los republicanos que ya están convencidos, sino un sector importante de la clase política y del país que había sido accidentalista con respecto a la jefatura del Estado o que habían participado del reformismo, pues como la milicia de Álvarez, de Ser, Azaña, o que incluso habían militado en los partidos dinásticos, Maura, Alcalá Zamora, se dan cuenta de que la única manera de superar el régimen, la dictadura de Primo de Rivera y democratizar el país pasa por el cambio de régimen, ¿no? Pasa por la república. República se convierte siempre en sinónimo de democracia, pero hoy no hay una contradicción entre monarquía y democracia. No existe. Entonces, ¿qué puede significar hoy la república? Pues yo no lo sé, pero de algún modo se han invertido las tornas, ¿no? De algún modo, como sucedía antes con los reyes, ahora se le atribuye a la república unos ciertos poderes taumatúrgicos. Parece que por arte de magia el cambio de sistema, de estructura del Estado, va a traernos unos beneficios que ahora se nos escapan. En cualquier caso, para terminar, sí quería recuperar una cita de Azaña, que siempre es una caja de citas maravillosas, que decía que la república es la nación que se gobierna a sí misma. Y en ese sentido, pues casi podemos decir que tenemos una república gobernada. Vamos a dar la palabra al público. No sé quién puede pasar el micrófono, perdón. Muy bien. Eso es maravilloso. No, bueno. Arranca tú. Vamos a... Lo que sí, os ruego es que seáis breves para luego poder tener tiempo. Creo que es importante una cosa que ha dicho Chaco y
con lo que ha dicho también Pablo. ¿Por qué no nos interesa el vestido del honor o si se va de fiesta o no se va de fiesta? Porque la sociedad española ahora mismo está preocupada por España. La cuestión no es tanto la monarquía o si la heredera al trono es heredera o es heredero, sino realmente tratar de defender lo que es España, la tradición española y el futuro de España. Por lo tanto, yo creo que hay un ámbito en el que nos vamos a encontrar de derechas y de izquierdas, que es a todos los que nos importa España, es la monarquía la garante de esa España del futuro. Yo creo que, y esta pregunta va para ti, Pablo, tú como republicano, te preguntaría primero si como republicano también defiendes la idea de España y lo que es España, y si es así, si no crees que la monarquía encarnada en el rey Felipe VI ya tuvo suficiente legitimidad con lo que hizo en 2017, protegiendo lo que es España. Y si no crees que ya eso mismo la legitima como institución para impulsarnos hacia adelante a través de la sucesora al trono. Te puedes pasar la pregunta, porque vamos a hacer agrupar. Exacto. Bien, pues Sí. siguiendo un poco la transición a 2017, yo creo que el rey o reina tiene que mantener la neutralidad de la monarquía, pero los primeros que lo tienen que hacer son los políticos. Y quiero poner ejemplo hablando del 17, que Rajoy cometió un error, dejando al rey realizar el discurso del 3 de octubre. Lo tenía que haber hecho Rajoy, porque al rey hay que preservarlo en esa neutralidad. Hizo muy bien en hacerlo, pero por dejación de Rajoy. Eso es mi opinión y creo que recojo ahí. Gracias. La otra cosa que quería citar, que no lo han visto citar, no. Yo creo que hay diferenciar entre la confesionalidad religiosa de la familia real, que es totalmente legítima, y la confesionalidad de la monarquía. Los ingleses lo están resolviendo metiendo en actos varias religiones y también representaciones de los convencimientos civiles. Y eso, en la evolución de la institución que se ha modernizado, es algo que creo que tiene también que considerar. Y es algo que se puede ir haciendo. Gracias. Gracias. A Emilio. Ah, bueno, Miguel Ángel y luego Emilio. Vamos a ver. El rey y su equivocación de dirigirse a los españoles el 3 de octubre. Sí. Y por dejación de Rajoy. Las dejaciones de Rajoy son infinitas. Pero, ¿te acuerdas que el rey también, por dejación, no se sabe de quién, tuvo que salir el 23 de febrero a decir algunas cosas? Lo hizo muy bien. Sí. No digo que hiciera mal el rey, digo que Bueno, todos en pie. Falló Rajoy. no. Ya está claro que falló Rajoy. Sigue fallando Rajoy, Feijóo y su abuela. Ahora estamos en otra cosa. El rey hizo el 3 de octubre lo que tenía que hacer. Sí. Lo que tenía que hacer. Yo no lo contradigo. El rey hizo lo que tenía que hacer. Lo que hizo fue lo mismo que en el 3 de febrero, parar los pies a los golpistas. Pero el 3 de febrero no había políticos disponibles. Bueno, no quiero seguir por ahí porque vamos a llegar muy lejos. Quería decir esto y quería decir también que para hacer una cosa de víspera, como alguien ha dicho, como se... Vigilia. Realmente ha estado en el límite. Habéis estado defendiendo la legitimidad. Yo creo que hay muchas más funciones, ambientales que cumple la monarquía y de las que no se ha hablado todavía lo suficiente. A mí me parece que el ejemplo del honor es importante, lo habéis subrayado aquí, y que eso está teniendo un impacto sobre el público en general, por lo que contáis con los periódicos estos digitales y el pico de audiencia y tal. Esto a mí me parece relevante y me parece del acto de mañana que la ausencia de una serie de gente tiene un problema. El problema que tiene es
que no tiene visibilidad. Como hay overbooking en el Congreso, porque donde se sientan 350, mañana se van a sentar 500, no sé cuántos, pues entonces no hay hueco. Estos que no asisten no dejan un hueco visible. Y la falta de visibilidad de los que se marchan les deja en una situación extrema. O sea, quieren hacer un acto significativo y el acto es irrelevante e invisible. Bueno, menuda historia han conseguido. Entonces, me atrevo a pronosticar que harán algo para que su ausencia se visibilice. Ni están ni se les espera. Pues harán algo para que su ausencia sea visible. Vale. Y si no, mañana lo veremos. Emilio. Sí, gracias. Vamos a ver, yo podría primero dar la enhorabuena. Creo que ha sido un magnífico debate en el que se ha debatido sobre las instituciones. Ese es el objetivo que tenemos en RECO y me congratulo de que haya salido así, ¿no? Hay muchos temas, me voy a centrar en uno, que se ha mencionado, que es el tema de la legitimidad de la institución, ¿no? Se ha dicho que el CIS no pregunta, y es cierto, no lo hace, ha dejado de hacerlo, no sé por qué, debería continuar haciéndolo como lo hace con otras instituciones. No digo en todos los barómetros, pero al menos una vez al año, cada 2 o 3 años. Pero sí hay muchas otras instituciones públicas y privadas que lo hacen. La ha hecho Belén Barreiro, la hace Microscopia, lo hace Simador, por lo tanto tenemos en este momento información. El segundo lo hace el propio CIS, indirectamente sí lo hace, porque hay una pregunta clave, que es la que hacen todos los barómetros, que es ¿cuáles son los principales problemas de España? Y a la hora de mencionar los principales problemas de España, aparecen 60 y tantos. Y la corona aparece en todos los barómetros, en el lugar 40 y tantos. Mencionado por el 0,1, 0,2, rara vez más del 0,3% de los españoles. ¿Qué figura en los primeros lugares de las principales preocupaciones de los españoles? Sistemáticamente los problemas económicos y el desempleo, y desde hace aproximadamente 5 o 10 años los partidos políticos, la falta de consenso entre los políticos. Y por cierto, ahí se fue Sánchez ha hecho la trampa, porque antes agrupaba todas esas preguntas bajo una sola rúbrica y hoy las separa para que no sepamos que los políticos son, si no el principal problema de España, el segundo o el tercero, sistemáticamente desde hace más de 10 años. Y esto me da una idea de cuáles son los problemas de legitimidad. ¿Quién tiene problemas de legitimidad? Y a la hora de priorizar las reformas, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que reformarlo, cuáles son las que tenemos que reformar y las que no tenemos que reformar. Y me parece que las primeras que tendríamos que abordar tienen que ver los políticos, los partidos políticos, etc. Es más, hay un montón de sondeos internacionales y nacionales que cuando preguntas en España cuáles son las instituciones con mayor credibilidad y legitimidad, las que aparecen en primer lugar son siempre la policía, la Guardia Civil, el ejército y recientemente la monarquía. Es decir, aquellas que no tienen nada que ver con la política. ¿Cuáles aparecen en los últimos lugares? Los políticos, los sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, las prioridades de la sociedad española a la hora de abordar reformas son clarísimas y desde luego no figura la monarquía. Lo cual yo sospecho que también tiene algo que ver con la experiencia colectiva de este país. En este país hemos tenido 2 repúblicas, por cierto, las 2 manifiesto desastres, la primera y la segunda, y hemos tenido 2 restauraciones monárquicas, la primera por éxito, funcionó muy bien hasta el golpe hace un siglo del Primo de Rivera, y la segunda sigue funcionando muy bien hasta el momento. Por lo tanto, 2 restauraciones de más de 40 años, las 2 muy positivas, 2 repúblicas, las dos desastres. Por lo tanto, mi pregunta es, claro, ¿qué ganamos si sustituimos con la filosofía de Lora, que comparto, práctica y experimental, si sustituimos la monarquía por la república? Los españoles van a ser más demócratas, va a haber menos polarización, va a haber más prosperidad, va a haber más prestigio internacional. Porque a mí sí me convence que hago republicano. Yo soy monárquico pragmático, es decir, soy muy racional, porque creo que funciona, porque creo que es eficiente, porque creo que es una institución mejor para la estabilidad y la prosperidad de España. Pero podría convencer de otra cosa. No soy el principio. Tenemos que, no sé, 5 o 10 minutos para, por si queréis contestar. No sé si tú querías decir algo, Aurora, o Nacho. Rápidamente, yo por despedir, yo sí que creo que estoy de acuerdo con Emilio, que esto es muy interesante debatir. Ya digo que yo creo que además, que como antes le he interpelado, a mí me gustaría decirle a Pablo Gómez Perpiñá, que ha hecho un poco ese papel que hizo en la Comisión Constituyente otro Gómez, ¿no? Luis Gómez Llorente, que era el portavoz del Grupo Socialista, que forzó la votación sobre el título segundo
precisamente para decir, bueno, pues el título España será una monarquía como resultado de una votación en las Cortes, ¿no? Entonces yo creo que es importante, es muy simbólico lo de mañana. Yo desde luego no soy monárquico en absoluto, de una monarquía que interviniera en política. La política, la soberanía pertenece al pueblo a través de sus representantes, y el rey o la reina lo que tienen que hacer es simbolizar esa convivencia democrática y simbolizar lo que significa la unidad y la nación y aquello que nos une, nunca jamás lo que nos separa. Y en ese sentido, mientras sea así, yo, que no soy monárquico, soy partidario de esa monarquía. En el momento que eso no sea así, evidentemente es absolutamente insostenible. Pero yo creo que el debatir, ¿no? Está muy bien, están muy polarizados, que en 2023, en esta vigilia de la Jura, reunirnos aquí y escuchar además voces discrepantes, ¿no? Que no sea, pues es muy sano. Y en ese sentido, pues yo quería agradecer a Renko por la ocasión. Gracias, Nacho. Yo muy rápidamente, ha salido el tema de lo de 2017. Quiero recordar una cosa que sucede. O sea, para mí el discurso del 3 de octubre que hace el rey es fundamental. Es el punto de inflexión para poder remontar la crisis institucional. Es el 23 de mi generación. Y dices, tenía que haber hecho Rajoy. Es que Rajoy, para poder hacer ese discurso y para poder salir a defender la aplicación, por ejemplo, del 155, necesitaba algo fundamental que en aquel momento no tenía, que era la lealtad de la oposición. Quiero recordar que después de los hechos del 1 de octubre, lo que hace Pedro Sánchez es anunciar que va a pedir la reprobación de Soraya de Santa María. Entonces, no hay una unidad de acción constitucionalista para detener el golpe. No es hasta el 3 de octubre cuando, después de ese discurso del rey, el rey marca la línea de unidad de los partidos constitucionalistas que después permite aplicar el 155 y dar la respuesta del Estado. Pero bueno, esto probablemente daría para un debate mucho más largo y no es el momento y además no tenemos tiempo. Perdón, iba a repetir. A ver, me he quedado con dos cosas a las que debía contestar. La primera, comentabas, ¿no?, sobre la idea de España, ¿no? Claro que defender la República es querer aniquilar la idea de España. A mi modo de ver, no. Supongo que habrá muchas formas de defender la República, del mismo modo que habrá muchas formas de defender la monarquía. Quizás hay algún monárquico por ahí que le habría gustado que Felipe VI no le hubiera pedido a Pedro Sánchez que formara gobierno y que, digamos, hubiéramos estado abocados a elecciones. Yo creo que hay diferentes formas y desde luego la mía no pasa por el cuestionamiento de España. Lo que sí que tengo muy claro es que la nación preconstituye al Estado y no al revés. Para mí esto es un principio liberal evidente, que desde luego la República que espero que tenga España algún día, pues parta de él, y el elemento diferencial de una nación moderna, evidentemente, es la soberanía, y la centralidad está en el Parlamento. Volviendo al artículo de Aznar que os cité anteriormente, decía, la monarquía es una institución histórica sin la que no es posible interpretar España. Discrepo radicalmente. Claro que es posible interpretar España sin la monarquía, claro que hay España más allá de la monarquía, porque la nación española no es una nación históricamente débil. Se puede discutir sobre cuál es la forma del Estado, pero eso no cuestiona el sentido histórico de la nación española, que es un acuerdo de convivencia entre españoles y que hoy lo entendemos desde una perspectiva democrática. Es verdad que no en origen, pero sí ahora. En mi opinión, 2017, el discurso del 3 de octubre, para mí es un discurso inconveniente, en eso discrepo. No creo que sea conveniente lo haga el rey o lo haga el presidente del gobierno, pero en cualquier caso y procedimentalmente es claramente inconveniente que lo haga el jefe del Estado. Y desde ese mismo momento el rey, yo creo que sí que comete un error muy importante, que es que anuncia al conjunto de los españoles que su posición no es de neutralidad, que es juez y parte al mismo tiempo. Y yo creo que en ese... Bueno, perdonadme. Sí. Bueno, dejo sin contestar otra cosa, me da igual. Sí, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Es que están diciendo Lo que pasa Pedro, que nos tenemos que irnos a las 8:05. Perdona. Ya la Pero Ya, no, pues tienes que no cerrar. puede ser neutral en la defensa del Estado. O sea, porque sí es símbolo de la unidad y permanencia. No tengo que terminar de explicar. No, perdonad.
Bueno, ya está, vale. Tenemos que Ok, vamos. terminar el debate. Perdón, no le hemos dado la palabra. No sé si Chapu quieres cerrar, pero tienes un minuto o nos despedimos. Utilizo 15 segundos para Perfecto. despedirme, para decir que ha sido un placer, que muchísimas Perdona. gracias a mis compañeros de mesa, y a todos los mexicanos, a Renko, que muchísimas gracias. Que... Perdóname, Chapu. Nada, encantadísimo. Si no paran de darme por ahí. Perdón, mire, no, quería avisar también que si han dejado sus emails, Remco tiene un acto que convocará el próximo 30 de noviembre, bueno, para que estén ustedes atentos. Y muchísimas gracias a todos por venir.